Estás entre la gente, pero nadie te... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuchéis. Aquí estamos en La Barandilla y Radio Diversidad para hacer nuestro espacio intermitente, pero que procuramos cumplir con el objetivo de una vez al mes de Estamos a Tiempo. Y en este espacio de Estamos a Tiempo sobre temas sociales, hoy vamos a dedicarlo a la presentación de un libro colectivo, de un libro de relatos que se denomina, y además el título ya lleva su carga de profundidad, Palabras de la Diversidad. Palabras de la Diversidad, que va a presentarse el próximo lunes, día 18 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Eugenio Trías del Ayuntamiento de Madrid, cita en el Retiro madrileño, siendo la entrada más cercana la de la calle Ibiza. Os esperamos a todas y todos en esta interesante presentación. Y hoy en este espacio vamos a contar con dos intervinientes que están relacionados de forma distinta con el libro. Tenemos a Paco Márquez, que es representante de Ondina Ediciones, que es la editorial que ha puesto el libro en marcha, que ya lo tenemos editado y que por lo tanto está a la disposición del público. Paco Márquez va a estar acompañado por uno de los autores, un autor importante dentro de esta serie de relatos. Se trata de Ernesto Uría. Ernesto Uría es economista y también escritor, porque ya creo que lleva por lo menos 5 libros publicados, Ernesto, si no me equivoco. 6, Ricardo. 6 libros, bueno, perdona el dato exacto. No. Y es autor de uno de los títulos de los relatos de los 35 relatos de esta obra. ¿Puedes decirnos el título del tuyo para empezar la cuestión? Mi relato se llama Paradís. Paradís, muy bien, fácil de recordar. Bueno, pues vamos a empezar este coloquio entre los tres, si os parece. Voy a empezar por Ondina, porque vamos a empezar por la parte material. Y bueno, lo primero, Paco, buenos días y cordiales saludos a ti también, y gracias por estar aquí en este espacio. Buenos días a todos. Buenos días, Paco. Paco, lo primero de todo, ¿cómo caracterizarías tú a vuestra editorial, a Ondina, a la que ya la hemos conocido en otros momentos, presentando libros de poemas, etcétera? ¿Cuál es vuestra carta de presentación? Bueno, nosotros somos una pequeña editorial, como sabes, que últimamente está creciendo mucho, gracias sobre todo a la incorporación de gente joven, de savia nueva, que a ver si consigo que me retiren en breve, pero que de momento pues estamos todos, la mezcla de juventud y de madurez, pues creo que está haciendo unos buenos libros. Y quizás lo que puede, si tuviera que decir una sola palabra de Ondina, diría que como cooperativa pues nos distingue de otras editoriales que pertenezcan o bien a grandes grupos o a pequeños grupos, o en fin, o simplemente que tengan accionistas. Yo creo que la circunstancia de ser una cooperativa nos hace, ser un poco diferentes en el sentido de que no tenemos que dar cuentas a nadie. Podemos aprovecharnos de esa situación para, si un libro nos gusta, si un libro pensamos que es apropiado, que tiene calidad, que tiene pues algún interés por alguna cuestión social o de otro tipo, aunque no lo veamos en un principio como muy comercial, pues seguimos adelante con él, mientras que las editoriales al uso posiblemente, no lo sé, seguramente habrá de todo, pero posiblemente el hecho de que un libro no lo vean como muy comercial
suele ser un hándicap importante. Ese, en fin, para no alargarme, después, si quieres, seguirán saliendo cosas de la editorial y de Ondina, pero lo dejo ahí como característica esencial de nuestra editorial. Observo que vamos a tener un modelo alternativo de editorial y un modelo alternativo de obra, porque esto de Palabras de la Diversidad tiene también su quiz alternativo, ¿no? Bueno, Ernesto, muchas gracias a ti también por estar con nosotros, un poco testimoniando el papel de los autores. Un placer, Ricardo, gracias. Pero como ya hemos dicho que tienes 6 obras publicadas, pues ¿podrías hacernos una pequeña autodefinición de tu personalidad literaria antes de entrar en cosas del relato y demás? Lo intento. Bueno, mira, yo soy esencialmente poeta cuando escribo. La vida ya lleva por otros derroteros. Y tengo escritos, publicados, pues, 4 libros de poesía. Y luego tengo publicados también 2 libros de relatos más bien cortos. Yo creo que Paradís es de los relatos más largos que he publicado hasta la fecha y que también intentan tener un trasfondo poético o amable o humorístico, pero fundamentalmente poético, ¿no? Y bueno, aunque está mal que uno lo diga, muy mal, lo reconozco, pero bueno, ya tuve una primera colaboración con el mundo social y obtuve un premio Meliano Peraile, ¿no? Hace ya 15 años del Ateneo Cultural 1 de Mayo, con un relato que se llamaba Isla Negra y que era una especie de ficción de la muerte trágica y prematura de Pablo Neruda. Nunca se sabe del todo todavía cómo, ¿no? Y yo un poco presagiaba eso, que no se sabía muy bien cómo, ¿no? Y de ese relato estoy bastante orgulloso y algunos otros, bueno, pues yo creo que intento escribir pues para sentir la vida un poco mejor de lo que es, ¿no? En mi condición de persona ciega y bueno, con las dificultades que la discapacidad siempre entraña para los protagonistas de la misma, ¿no? Bien, además se había omitido yo lo de persona ciega no voluntariamente, porque claro, parte de los autores de estos 35 relatos son personas con algún grado de discapacidad o, bueno, le llamamos diversidad funcional, porque preferimos usar ese término de acuerdo. Socialmente más amplio, pero sí. Muchos tienen como base una discapacidad y evidentemente eso te lo iba a preguntar luego, pero también discúlpame. Que vamos a que lo tendremos en cuenta a la hora de valorarlo, ¿no? Recuerdo con mucho placer la presentación que hicimos de ese libro tuyo en el Centro Asturiano, ahora 1 año o 2 años. Pues el tiempo pasa tan rápido que probablemente sean ya 2, pero fue una delicia contigo. Fue muy grato tanto a la presentación como a las lecturas que hicieron varios actores. Estupendo. Tuvimos un recuerdo excelente de eso. Sí, muchas gracias por tu acogida y por bueno, pues eso, por poder posibilitar ese libro que en su día no se presentó por la maldita pandemia. Es verdad que se vendió en la edición anterior de la Feria del Libro, pero no tuvo una presentación formal y pues tú tuviste a reparar esa omisión. Muchas gracias, Ricardo. No, encantadísimo. Bueno, Paco, ¿qué interés así en general le veis a esta obra de Palabras de la Diversidad? Hombre, es una antología de relatos, como estáis comentando, que, claro, está centrada, como bien has dicho, en la diversidad funcional, ¿no? Sí. Entendida pues como desde una perspectiva humana, social y literaria. Y esta obra que no busca realmente, no busca tanto sensibilizar, sino sobre todo cuestionar la mirada que hay en la sociedad hacia la discapacidad, hacia la exclusión o hacia la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tiene relatos muy, muy diferentes, muy desiguales, no solamente en los temas, tiene también relatos muy, muy distintos en los estilos, en la calidad literaria, pero sin embargo todos coinciden más o menos en ser muy coherentes
vamos a llamarlo, en un propósito ético y humano, ¿no? Entonces, ese desplazar el foco desde la discapacidad entendida pues más como una carencia, ¿no? Pues desplazarlo y verlo como una diferencia que se entienda más como una experiencia vital, ¿no? Como algo tan normal como todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esa disparidad de visiones, por un lado, voces muy distintas, estilos muy distintos, calidades también, por qué no decirlo, diferentes, pero que todas ellas coinciden en ese fin pues de reflexión crítica, ¿no? Y de ver de manera mucho más sensible, pues como tú decías, en lugar de discapacidad, pues diversidad, ¿no? Así es que a nosotros cuando nos llegó el manuscrito, que me parece que fue Carmen Bonet la que Sí, nos lo sí. envió, o alguna otra de las compañeras, nos pareció que encajaba plenamente con los objetivos que tiene la editorial, que reunía esos mínimos de calidad, que es uno de nuestros principios, ¿no? Que intentamos tener siempre presentes cuando nos llega un original, que este original tenga calidad. Desde siempre nos ha parecido que era un principio irrenunciable. Cuando Y nos llegó por vuestro culminar esta original, pregunta, Paco, sí, sí. eh, el que sea una obra colectiva, mm, ¿confunde, es un problema o es una riqueza? ¿Cómo lo podríais vivir? Yo creo que siempre, en todo, no solamente en los libros, sino en general, la diversidad y que haya distintas visiones y que haya distintos tipos, se hable de lo que se hable, en general creo que es más positivo que negativo. Evidentemente, en el caso de un libro, bueno, si pudieran todos tener la calidad, pues a mí me han gustado mucho, no porque esté con nosotros Ernesto, pero uno de los relatos que me gustó mucho fue el de Paradís, también del viejo de este nombre tan raro, viejo de Potuosán, me parece que se Al llama chino, sí, sí, el de sí, Pilar González, también me gustó sí. mucho. En fin, varios, ¿no? Bueno, pues claro, ojalá todos pudieran homogeneizarse la calidad literaria por arriba. Eso normalmente no suele ser posible ni siquiera en una sola obra. Es decir, en una sola obra, en una sola novela o en un mismo ensayo, pues hay unas partes más de más calidad, otras de menos. Bueno, pues aquí esa diversidad yo creo que ha sido muy positiva, ¿no? Eh, esa reunión de voces diferentes y de estilos diferentes creo que enriquece el libro. Sí, me has tocado la fibra sensible, porque precisamente los relatos de Pilar y de Ernesto fueron los que yo intenté gestionar que estuvieran en el libro, ¿no? Y porque creo que, hombre, comparativamente hay otros autores que no los conozco bien, aunque me he leído todo el texto, pero creo que tienen un nivel de calidad probablemente difícil de superar dentro de esa aglutinación que se ha hecho, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, Carmen Bonet te lo presentó porque este libro está promovido por la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, como creo que aclaro yo que fui el autor del prólogo, ¿no? Y Carmen es la presidenta, entonces ella le tocaba un poco hacer esa función de conectar un poco para organizar esta edición, ¿no? Entonces voy a Ernesto, de nuevo, para hacer un poco más coral Muy bien. Ernesto, a mí me gustaría que nos hicieras un pequeño dibujo de tu relato, pero no hace falta hacer spoilers, sino que tú lo sitúes como tú quieras, pero que nos digas un poco de qué va y un poquito el formato. Bueno, para mí, coincidiendo con lo que ha dicho Paco en torno al tema de eso, de la multiplicidad de miradas y de voces, ¿no? Sobre el tema de la diversidad funcional,
precisamente porque son diversas, pues está muy bien que el libro aglutine a muchos autores, ¿no? En ese sentido coincido completamente con él. Y en cuanto a mi relato, pues fue un pequeño reto, porque yo creo que es la primera vez, salvo en algunos asuntos de trabajo, ¿no?, en los que hemos podido coincidir, en el que he escrito algo por encargo. Vamos, nadie me puso ninguna cortapisa ni me dijo qué es lo que tenía que hacer, por supuesto, ¿no? Pero que normalmente yo escribo pues desde la necesidad personal o desde el placer o desde la oportunidad, y esto fue pues una invitación que te agradezco nuevamente, Ricardo, y que acepté, ¿no? Primero viniendo donde venía, y segundo porque, oye, como persona con diversidad funcional, pues me sentí involucrado y obviamente pues me gustó que pudieras contar conmigo, ¿no?, para esta iniciativa. Y entonces, claro, no supe muy bien qué hacer. Yo quería evitar, digamos, un poco las situaciones manidas, las palabras al uso, los buenismos, los convencionalismos sociales, digamos, que en torno a la diversidad funcional, discapacidad, llámalo X, y entonces quise hacer una especie de relato un tanto ambiguo, un tanto con algunos puntos, incluso hasta puede resultar morboso, con un cierto también matiz de noir. No lo sé si lo he conseguido, con un protagonista que tampoco es un elemento, digamos, de los que podríamos decir un gran ciudadano, ¿no?, que es un hombre que se ha hecho a sí mismo. No lo sé. Yo intenté hacer algo distinto y que no fuera tan convencional, y bueno, y si lo he conseguido, pues encantado, y si no, pues lo siento. Esa fue mi intención, y romper un poco los límites, digamos, del reto que tenía planteado, digamos, ¿no? Ir más allá, y me moví desde esa premisa que me autoimpuse, ¿no? Bueno, yo creo que los lectores van a disfrutar de tu texto, que eso es lo más bonito, y que además de eso, pues que lleva también su parte aleccionadora, ¿no? Es decir, que tiene la parte de bien escrito y la parte también de, bueno, de un mensaje relativamente, o sea, quiere decir, de un interés concreto, independientemente de la calidad literaria, ¿no? Que creo que son dos objetivos siempre importantes cuando uno escribe. Sí, Y sí, sí, hablando, sí, ya hablando de objetivos, Paco, ¿te parece que el libro cumple un poco esa? Claro, estamos muy huérfanos en España de avanzar un poco en un lenguaje inclusivo y en un lenguaje que recoja la diversidad de manera clara y concreta. ¿Tú crees que el libro supone realmente un paso que cumple ese objetivo de abrir un poco ese melón? Hombre, sin duda, sin duda. Yo creo que realiza una función muy importante, algo que se echa de menos. A ver, la sociedad, como en tantos otros aspectos, va avanzando, ¿no? Quizá no tan deprisa como nos gustaría en algunas cosas, en temas de machismo, de violencia de género, etcétera, en tantas cosas que necesitamos continuar avanzando, pero y en el lenguaje pues pasa un poco igual, que se avanza, pero claro, sin duda hay que continuar. Y tener un libro con estos temas en los relatos, la construcción, el lenguaje, todo lo que los temas que, claro, hay una diversidad y un abanico amplísimo de temas, todos ellos relacionados en la mayoría de los casos con temas que tiene el autor, ¿no? Con situaciones que el autor vive de primera mano. Hay algunas que no tienen nada que ver con la diversidad funcional que tenga el autor, pero prácticamente en todos se tocan esos temas. Entonces, creo que es una oportunidad excelente para hacerlo más, introducirlo, seguir introduciendo en la comunidad de lectores, en la sociedad en general, estos temas, este lenguaje, estos términos. Así es que creo que ha sido un acierto, ¿no? Que hayáis hecho. No sé a quién se le ocurrió, pero desde luego me pareció una idea estupenda.
Bueno, la historia fue un poco larga. Empezó con la idea de un concurso de cuentos y mira dónde acabó. Pero bueno, está bien. Creo que todo tiene buen fin si se va luego consiguiendo un objetivo, ¿no? Pues Bueno, me alegro mucho de que acabase de esta manera, fuera cual fuera el comienzo, que haya terminado así, porque creo que ha quedado un libro muy bonito, un libro que merece la pena leerse, no solamente por los contenidos de esos relatos que comentaba, sino por otras múltiples funciones, ¿no? Como os decía antes, uniéndolo a nuestra situación de cooperativa editorial, bueno, pues para nosotros es muy importante eh, considerar que pongamos los libros y las personas en el centro del proceso y de la cadena de producción de un libro, ¿no? Y claro, que, bueno, pensamos siempre que tenemos que tener un compromiso con la comunidad en la que estamos, ¿no? claro. Involucrarnos activamente en la comunidad en la que nos movemos. Ya Entonces, comentábamos antes que era un modelo alternativo de editorial y también un modelo alternativo, en este caso, de publicación, ¿no? Así que, bueno, se van abriendo caminos y desde luego es un objetivo de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional poner sobre el tapete, y que se visualice esa concepción de la diversidad funcional que va un poco más allá de la discapacidad y de la inclusión social incluso, porque es el respeto a la diferencia, ¿no? Ese respeto a la diferencia es un elemento sustancial en la sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría ahora preguntarle a Ernesto algo quizá un poco personal, pero tú desarrollalo hasta donde quieras. ¿Qué influencia tiene la discapacidad propia que no tenga, en este caso tuyo la ceguera, discapacidad visual, a la hora de incidir en la literatura, incidir en tu forma de escribir, en tus temas, en fin, tus formas de hacer literatura? Pues una pregunta que requería un poco de tiempo que no sé si tenemos. Bueno, voy a empezar por poner las dificultades. Yo, además, soy una persona ciega, soy una persona torpe, entonces yo creo que hubiera escrito bastante más, digamos, si no hubiera tenido Como yo, esta... tú tranquilo, que aquí hay muchos de la misma cosecha. Bueno, si no hubiera tenido yo esta doble condición, hubiera escrito más y en algún momento tenía colaboradores, ahora mismo pues no los tengo, entonces tengo bastantes cosas por ahí flotando en el Word, como digo yo, que no sé si algún día verán la luz o no. De hecho, hace poco hice una recopilación que autoedité de sonetos que estaban por ahí dispersos y conseguí reunir pues 57 publicables, algunos, otros los deseché, ¿no? Pero bueno. Y por ahí la dificultad enorme. Y luego también es verdad que intento quizás instalarme en un universo un poco más amable que la ríspida realidad, que diría Umbral, por citar a un paisano además importante, ¿no? Es decir, la realidad es bastante jodida para las personas con diversidad funcional en la sociedad, aunque cambie la mirada, aunque el respeto vaya creciendo, aunque se hagan pues bastantes iniciativas, pero moverse, salir de casa, es decir, encarar distintas personas que te miran de otra manera o desde otro punto de vista. O sea, hay mucho por hacer, como se dice siempre, ¿no? Y entonces yo he intentado escribir, buscarme pues un pequeño mundo algo más amable. No digo ya que volar, porque no, pero bueno, por lo menos, eh, digamos, estar un poquito, unos centímetros por encima de la tierra dura donde se desarrollan nuestras vidas, ¿no? Entonces, de ahí esa digamos, como diría yo, ese afianzamiento poético que intento, y luego también un ritmo bastante musical. Yo ya llevo muchos años sin leer con los ojos, pues más de 40, y es verdad que he leído mucho también con la vista, ¿no? Pero ahora mismo me interesa mucho el sonido, digamos, de los relatos, ¿no? O sea, porque claro, yo ya leo bueno, pues no, vamos, tampoco soy un gran braillista, entonces yo leo con el oído, o sea, escucho los libros, ¿no? O sea, y entonces intento, digamos, que eso
Y también es difícil, porque claro, el sistema, digamos, de escritura, vamos, ya os famoso, ¿no? Que manejamos las personas ciegas en el ordenador, te dicen guau, 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 guau. Entonces, claro, extraer poesía de una voz así como metálica y convencional, pues tiene su, perdonad otra vez que me su mérito, ¿no? Porque es complicado. Entonces, cuando me lo lee alguien que sabe leer bien o que es poeta también, ¿no? Pues digo, hombre, pues mira, no está tan mal, ¿no? Porque claro, te está devolviendo el ordenador tu escrito con una voz pues muy, o sea, muy poco atractiva, digamos, ¿no? O sea, y gracias que existe, ¿no? Sí, pero Muy poco, muy maquinal. muy Sí, poco literaria, digamos, ¿no? Muy poco claro, poética. Claro. claro. No sé Bueno, si he Es que respondido, más o menos. de todas formas, procuraremos, perdona Paco, ahora te dejo, procuraremos que el libro, una vez que esté presentado y demás, obviamente en tinta, en papel, que luego pase a los servicios bibliográficos de la ONCE, que lo hagan en voz y en Y en braille. braille, pues sería sería un honor y un Sí, favor, porque sabes que los propios autores no podemos solicitar, aunque yo soy un coautor de entre muchos, ¿no? No podemos solicitar la grabación o la transcripción de nuestras propias obras, curiosamente. Entonces, bueno, o sea, son normas un poco sí, absurdas. bueno, dicen, Paco, no, como ya te conoces tu libro, no te lo vamos a... Digo, hombre, pues no es lo mismo. Pero bueno, en fin. ¿querías añadir algo, Paco? Perdón. sí, nada, muy, muy breve en relación a lo que estaba comentando Ernesto de la importancia de que se lea bien un poema, porque efectivamente nosotros que publicamos también una línea de poesía y lógicamente tenemos que ir a muchos actos y a muchos recitales, pues es que hay una diferencia como pasar del blanco al negro Sí, cuando un poema, Ah, sea bueno, sea regular o sea malo, según cómo se lea. Y claro, los que nos interesa, que son los buenos, si lo lee alguien que no sabe leerlo, no sabe darle la musicalidad, no sabe darle, en fin, leerlo de forma correcta, es que el poema cambia totalmente, cambia radicalmente. Así es que estoy muy de acuerdo en lo que decías, Ernesto, de la importancia de hecho, de que yo se en lea eso bien. soy un poco radical y yo la poesía solo la leo en braille, porque es la única forma que tengo yo mismo, salvo que la lea el autor o alguien muy cualificado. Pero si no, Aún así no te fíes, Ricardo, porque hay autores que yo conozco bien, buenísimos, buenísimos, y que no y que leen bien. cuando ellos leen su poema es un desastre. bueno, sin ir más Así lejos, que, la lámpara Neruda, ¿no? Que era un Claro, horror, como leía, vamos, ¿no? O sea sí, que... sí, cuerpo sí, de sí, mujer, blancas colinas. sí, recuerdo, no sé, así, con esa voz Sí, tan sí, fina, así. así, así, Mientras que Alberti, por ejemplo, pues era el ejemplo contrario, ¿no? Por citar claro, dos polos, ¿no? le daba vida, Eh, claro. Bueno, hablábamos ya antes, Paco, de que el libro, desde un punto de vista literario, pues claro, como es lógico, una obra colectiva y que además tiene un objetivo diferencial, como es propugnar la diversidad funcional, pues es, desde un punto de vista literario es muy desigual el libro. sí. Entonces, ¿cómo situarías tú esa desigualdad en la parte de valor y de contravalor del libro? Bueno, a ver, todos los relatos tienen su valor, todos aportan algo. Unos son pues mejores narrativamente hablando, otros desde el punto de vista más psicológico, otros desde un punto de vista diferente, ¿no? Quizá los hay más líricos, más simbólicos, los hay más filosóficos. Quiero decir que a todo hay que buscarle y desde luego nosotros siempre intentamos mirar el ángulo y poliédrico, el ángulo de la parte más positiva. Y todos o casi todos, vamos, todos aportan algo. Después también está la cuestión subjetiva del gusto, que te puede gustar algo más realista, un relato más realista, un relato más clásico, un relato de más fantasía, pero temáticamente y por estilos, pues todos tienen algo con lo que quedarte.
Bueno, Y yo pues me quedo con eso, la parte positiva de cada uno de ellos, con independencia de que me puedan gustar más unos bueno, pues que estén construidos con un lenguaje eh, más culto, otros con más flexibles, más ágiles, en fin, pero hay una horquilla que permite decir que esa horquilla, desde el primero hasta el último, pues reúne unos requisitos mínimos de calidad. ¿puedo decir algo al Sí, respecto? sí, sí, sí. Sí. No, bueno, yo creo que en estas obras colectivas, yo solo conozco, por desgracia, hasta ahora mis relatos, ¿no? Pero como he participado en alguna otra, yo creo que hay eso, por una parte la vertiente literaria y por otra parte, nada desdeñable, al contrario, quizás más importante, la vertiente testimonial, ¿no? Como reflejo de un hecho social en un momento determinado. Entonces, yo creo digamos, que hay que contemplar toda esa gama de, digamos, de valores, ¿no? Que confluyen en una obra colectiva, digamos, no solamente en estricto sentido literario, sino pues todo lo que significa un poco de mirada al mundo, a nuestro mundo, de una serie de protagonistas del mismo, ¿no? O sea Sí, que quizá, efectivamente, perdóname, Ricardo, sí, sí. estoy muy de acuerdo en el sentido de que, a ver, cuando, al margen de cada uno de los relatos, de cómo sea, es que en conjunto el libro y la globalidad de los relatos consiguen que el lector se cuestione sus propios prejuicios que tenemos cada uno de nosotros cuando no conocemos a fondo y cuando lo que conocemos es algo que vemos desde fuera. Claro, pues no es lo mismo que meterte dentro da igual de lo que estemos hablando, conocer algo desde dentro para poder juzgar, no juzgar, simplemente pues opinar, valorar, etcétera. Entonces, este combinar la denuncia social con la sensibilidad más literaria, más poética, con la reflexión, etcétera, pues le aporta al libro en su conjunto un valor, desde mi punto de vista, importante. O sea que el aspecto experiencial y que produce una determinada creatividad literaria, pues puede incluso a veces suplir de alguna manera lo que pudiera ser un nivel literario, diríamos, desde un punto de vista convencional, de más alto, ¿no? O sea que quizá esa desigualdad pues viene dada justamente por la diversidad de experiencias. Bueno, yo quería preguntaros a los dos una cosa. ¿Qué público receptor veis como posible de este tipo de obra? Palabras de la diversidad. Te dejo, Ernesto. Uy, yo no, yo soy un autor y poco difundido, muy poco difundido. Entonces, yo creo que tú tienes más experiencia, Paco, al respecto. Pero vamos, pues mucha gente, porque un poco enlazando con lo último que hablábamos tanto Paco como yo, es decir, yo siento una mirada a veces de mucho afecto y a veces de mucha complicidad, ¿no? Y de mucha empatía, pero muchísima gente nos trata todavía como si fuéramos bichos raros o gente, no sé, que vamos a causar algún tipo de problemas o incómoda de no saber muy bien qué hacer, o sea, digamos, tú estás pagando y dan la vuelta a tu acompañante. No sé, qué decir, yo creo que el público objetivo sería tan amplio como la propia sociedad. Tampoco sé cuál es la tirada de la obra, ¿no? Ni la difusión, digamos, que va a tener para llegar al público, ¿no? Que a su vez tiene muchos otros impactos publicitarios de otro tipo de libros, ¿no? Pero sería interesante que pudiera ser objeto, pues eso, de difusión y de debate, supongo que en asociaciones de vecinos, en pequeños ayuntamientos o no tan pequeños. No lo sé, se me ocurre, pero vamos, como una Sí, idea, ¿no? yo creo que tiene muchas posibilidades, porque no solamente, creo que este fue un debate que tuvisteis dentro de la plataforma o, en fin, o dentro del Sí, grupo sí, más activo. los promotores del libro, sí. Sí, sí, de pensar, bueno, es mejor dirigirnos a los que tenemos alguna diversidad funcional o abrirnos hacia afuera. Yo sin duda lo veo clarísimo. Creo que, además, claro, viendo el resultado final y habiendo leído
detenidamente los relatos, bueno, son cuentos, son relatos que le pueden gustar a cualquiera, sea como sea él, y sean rubios, sean guapos, sean feos, sean altos, sean ciegos, etcétera, ¿no? Creo que es un libro que puede leer cualquiera y que puede además resultarle interesante, sobre todo también, no solamente porque disfrute con algunos de estos relatos, con muchos, con pocos, con varios, no solamente por ese disfrute, sino y de entretenimiento y de leer una obra, una buena obra literaria, sino además porque le va a abrir a otros mundos y le va a abrir a otras, bueno, a otras situaciones que los que tenemos la suerte pues de no tener alguna enfermedad grave o algún tema de este tipo, pues no lo valoramos muchas veces, no valoramos la dificultad. Cuando he leído alguno de los relatos y se plasma ahí las dificultades, pues de cuando uno que hay de una persona en silla de ruedas, los otros que hay de personajes que les falta la vista, etcétera, ¿no? Pues te metes en ese otro mundo y lo valoras muchísimo más y aprecias mucho más ese esfuerzo que realizáis o que os veis necesitados obligados a realizar, ¿no? Para labores que muchas veces son cotidianas y para el resto, pues fáciles, y que sin embargo, pues claro, cuando tienes determinada situación, pues es un problema gigantesco. Bueno, hablando de cosas ya más materiales respecto a la difusión del libro, estuvo presente modestamente, pero estuvo presente en la Feria del Libro de Moratalá el pasado 26 de abril y ahora ya se va a hacer la presentación oficial, como he dicho al principio, el lunes 18 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Eugenio Trías, en el Retiro madrileño, gracias a la concesión del Ayuntamiento de Madrid. En ese sentido, también decir que estará presente el libro en la Semana Negra de Gijón, donde va a haber ya una librería gijonesa que lo va a distribuir allí y bueno, que también vamos a hacer allí una pequeña presentación por parte de alguna de las autores y de algún escritor asturiano que nos acompañará allí. Alguno, por cierto, muy conocido por Ondina como Juan Ordóñez, ¿no? Sí. Que creo que es un buen poeta. Bueno, muy buen poeta y buen amigo también. Estupendo. Bueno, pero, oye, yo no sé cuándo es esto de Gijón, pero me apunto, sí, por supuesto, porque tú estarás allí. El día 4 de julio a las 6 de la tarde en la Semana Negra de Gijón. Vale. Ya, bueno, ya lo difundiremos. Sí, perdón. Sí, no es el momento. Ahora estamos más centrados. Sí, no, pero al hilo de la noticia me ha gustado. Y la Feria del Libro de Madrid, no sé si Ondina tiene... Eso es lo que le iba a preguntar yo ahora, Paco, si hay alguna posibilidad de que esté en la Feria del Libro. Es complicado, no quiero engañaros. Aquí podía halagar los oídos, regalar los oídos, pero hay que ser franco y hay que ser sincero y es muy difícil. Es muy difícil por una cosa que, en fin, yo no quiero cargar las tintas sobre nadie, pero es comprensible que los que tienen caseta en la Feria del Libro de Madrid, las casetas valen muy caras. El tener una caseta vale mucho dinero. Entonces, el que hace esa aportación y esa inversión, quiere recuperarlo, como es lógico. Y claro, quiere asegurarse de que los autores que va a llevar pues van a tener bastantes ventas, va a haber ventas que le hagan recuperar la inversión que le supone estar en la feria. Entonces, cuando preguntas, nosotros caseta propia no llevamos. ¿Qué hacemos? Pues hablar con libreros, con librerías, etcétera, para que dejen un hueco a alguno de nuestros autores. Hemos conseguido colar, todos los años conseguimos colar, unas veces con mayor éxito, otras con menor, pero bueno, pues hay años que 7, 8 autores
este año 3 o 4, porque siempre el librero quiere asegurarse de que sea, como os decía, bueno, pues a ser posible un autor medianamente mediático, ¿no? Entre comillas, mediático, en el sentido de que sea muy conocido y asegurarse un mínimo de ventas. El resumen de todo este rollo que os estoy metiendo es que es difícil, pero bueno, yo sigo tocando y llamando a amigos libreros para ver si les queda algún hueco en el que colarnos. Tenemos buena relación con la librería El Buscón de aquí de Prosperidad, pero no sé siquiera si irán ellos a la feria, tampoco. Bueno, esas son opciones. En cuanto dejemos la conexión, les voy a llamar Vale. para asegurarnos. Carmen es bastante amiga de ellos y bueno, bien, pero sí nos conocen a todos, pues estamos muy cerquita. Bueno, vamos a ir un poco ya en la recta final. Ernesto, tú, de tu obra, de esas 6 obras que decías y de otras que tienes por ahí en el cajón todavía, ¿qué es lo que más valoras tú de tu obra? Hazte un poco de autocrítica, pero generosa, autocrítica generosa, que se dice, ¿no? Porque a los creadores creo que hay que retroalimentarlos. Yo, por esa dificultad, digamos, práctica que mencionaba antes, tiendo a escribir obras, poemas no muy largos, relatos no muy largos y bastante, no sé si a palabras preciosistas, pero o sea, le doy muchas vueltas a cada palabra, digamos, que al final, digamos, elijo, ¿no? Para en cada renglón, sea poético, sea poesía o prosa, poesía en prosa, ¿no? Quizás sea un poco el mayor valor con esa musicalidad que intento. Y bueno, mi limitación es esa, por una parte que no me he atrevido a obras de gran formato, ni al teatro que a veces me ha tentado, pero claro, escribir teatro es complicadísimo. Juan, 2 puntos, guión, abre comillas, admiración, hola, cierra admiración, cierra comillas. Claro, y eso para decir hola, ¿no? Entonces, yo al final no me da la vida, o sea, escribir un... Y quizás eso pues me ha limitado, o yo me he autolimitado, y luego también me parece que meterse en obras muy complejas, digamos, pues ahí te puedes naufragar también, digamos, pero no ya literariamente, que sería lo de menos, ¿no? Sino un poco personalmente, ¿no? Si te metes en mundos muy, digamos, demasiado profundos, pues como cuando nadas en el mar, ¿no? Una cosa es nadar cerca de la orilla y más o menos escuchar las voces cercanas y otra cosa es meterte mar adentro, ¿no? Que nunca sabes, ¿no? No sé. Sí, pero cuéntalo de Valladolid, hombre, que es una anécdota muy bonita. Bueno, en Valladolid sí, la verdad, y además la escribí en Gijón. En Valladolid me pude... Lo de la Semana Santa dices. Sí. Sí. La Cofradía Siete Palabras organiza un acto central de la Semana Santa, el Viernes Santo, que es un sermón de las 7 palabras que, si hace buen tiempo, se celebra en la Plaza Mayor con muchísima gente que acude, tanto de Valladolid como de fuera, y es un sermón que realiza pues una persona bastante eminente de la Iglesia, pues un obispo, en fin, alguien, un teólogo experto, etcétera, ¿no? Ese sermón viene pregonado por toda la ciudad por un caballista flanqueado por 11 caballistas más. Es un pregón que le da el arzobispo de Valladolid a las 9 de la mañana y que va por todo Valladolid convocando al pueblo a la Plaza Mayor, al sermón. Y ese pregón normalmente es un soneto. Últimamente los tiempos son los que son y se va desvirtuando que sea estrictamente un soneto. Y yo, para el 2020, digamos, me pidieron el soneto o eligieron mi soneto y se iba a publicar. Pero claro, vino la pandemia, al año siguiente pues, había restricciones todavía y al final ese pregón digamos, se proclamó el año 2022 y para mí fue un motivo pues de mucho orgullo, primero porque yo vivo en Valladolid muchos años, he crecido allí toda mi infancia y bueno, lo que es la primaria y el bachillerato. Tenía buenos amigos, he vivido la Semana Santa con mucha intensidad en todos los aspectos y bueno, pues para mí fue una pequeña pica en Flandes, ¿no? Porque yo, aunque llevo desde el 91 en Madrid, pues Valladolid está cerca y suelo ir con frecuencia y fue un regalo bonito, pues salí en los periódicos más con ese soneto más que con todo el resto de mi obra, sin ninguna duda, en las emisoras de radio, porque es algo muy,
sea muy querido en Valladolid, digamos, ¿no? Y luego incluso el Corte Inglés también me invitó a vender mis libros en la edición de la Feria del Libro de ese mismo año, ¿no? En Valladolid, lo cual, bueno, pues no está mal tampoco. Bueno, Así bueno, que, te felicitamos por ello. gracias. Hay una cosa que me preocupa mucho. Me uno a la felicitación. Gracias, Paco, gracias. Paco, hay una cosa que como persona ciega me preocupa mucho de cara a la presentación que vamos a tener el 18 de mayo, como he dicho, en el Retiro a las 6 de la tarde en la Biblioteca Eugenio Trías. ¿Qué imagen tiene el libro visual? ¿Es una imagen atractiva? ¿Es una imagen neutra? ¿Cómo lo definirías tú? Contando con que tiene su portada, con su autora, cuyo nombre creo recordar, Noelia, creo. Sí, ¿no? Noelia, te lo digo enseguida, Noelia Martínez Rodríguez. Eso es. La ilustradora de la portada. Lo estoy enseñando a la cámara, aunque sale del revés, porque, claro, la cámara lo coge, le da la vuelta. Bueno, a ver, todos, está mal que lo diga, yo también soy modesto, igual que decía Ernesto, a mí no me gusta presumir de casi nada, pero creo que hacemos unos libros muy cuidados, entonces la edición del libro, como la de todos los que hacemos, es la misma y creo que es muy cuidada. Visualmente es un libro atractivo en el sentido de que, bueno, el diseñador que ha hecho la cubierta le ha metido un fondo muy claro, prácticamente blanco, para que el árbol, la imagen de la portada, que es un árbol, simbolizando, bueno, pues la diversidad que existe, para que destaque más, con el título muy grande y arriba, pues varios autores, vamos, las siglas de varios autores y abajo el logo de Ondina. Y creo que en su conjunto esa mezcla de fondo blanco prácticamente con la imagen de la portada, que como acabo de decir es un árbol con muchos colores, creo que queriendo simbolizar las diferencias que existen entre las personas, pues tiene muchos colores y por tanto es muy, muy llamativo. Yo creo que Bonito. a la gente cuando lo vean en las librerías, por ejemplo, una experiencia muy concreta que os comento, igual que ha estado en la Feria de Moratalaz y que va a estar en Gijón, también lo hemos tenido, ahí sí que tuvimos caseta nosotros, como Ondina, en la Feria del Libro de Rivas, ya que, bueno, al ser Rivas nuestra ciudad en la que estamos o en la que está la mayoría de los integrantes de Ondina, ¿no? Y en la que otros suspiramos estar. Bueno, pues ojalá, ojalá. Seréis bienvenidos porque, y este es el minuto de publicidad que no quería Tony, pero le meto yo. Es una ciudad con muchos árboles, muchísima vegetación, muchas zonas libres para pasear, en fin, en la que se vive muy bien. Bueno, y os decía que hemos tenido el libro ahí y la imagen, la gente se fijaba en él y más de uno de ellos pues se vendieron. ¿Cuántas páginas han quedado al final? Pues tiene exactamente, que lo tengo. Bueno, tenemos que ir terminando. 269, Ernesto. Pues un buen libro, un buen ejemplar. Sí. 99. 269. 269. Yo no sé si he escrito tantas páginas pues, en mis 6 libros. Tenemos que, la sintonía nos obliga a cerrar. Muy bien. Tenemos que invitaros a todos el 18 de mayo a las 6 de la tarde en el Retiro, en la presentación del libro Palabras de la Diversidad. Y bueno, seguiremos hablando de la creación literaria y seguiremos hablando de la tirada que consiga sacar Palabras de la Diversidad para hacer esa función de abrir el melón de esa comunicación a la sociedad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Paco Márquez de Ondina Ediciones. Muchas gracias, Ernesto.
autor de Paradís, uno de los relatos del libro. Y nada, nos volveremos a ver, sin duda. Hasta pronto. Encantado, Paco. Gracias, Ricardo. Seguro que sí. Muchas gracias Oye, a los dos. por cierto, Ricardo. Un momento. Sí. Como un fantasma en otra dimensión, ya nadie pisa tu estación.